Esta es una zona esencialmente ferroviaria, de trabajadores ferroviarios. Venían a vivir acá y se fueron formando cuarterías, se fueron formando CITET. Se fueron quemando todo eso, producto, nosotros creemos, que la gente no se quería ir. Y empezaron a aparecer en nuestro sector lo que hemos nosotros denominado las mafias inmobiliarias. Incendios han habido tantos. Se ha comprobado que han usado acelerantes. Y después aparecen las inmobiliarias comprando los terrenos quemados para hacer edificios. En la noche, un día sábado creo que era, o domingo, en que no había ninguna posibilidad de alertar a una autoridad, de avisar, de reclamar, nada. Creo que también coincidió con la noche de los 1000 tambores. Aprovechando la fiesta de los 1000 tambores y que todo estaba concentrado, el movimiento hacia el otro sector de Valparaíso, y en menos de 24 horas nos demolieron el Hospital Barón, el hospital ferroviario. Entonces realmente fue para nosotros una cosa terrible. Nosotros mirábamos, llorábamos, no dábamos crédito a lo que veíamos. En Valparaíso han desaparecido en el último tiempo alrededor de 5 hospitales y no se ha construido ninguno solo. Este proyecto demolió nuestro ex hospital ferroviario, que era parte del patrimonio de la ciudad, que por razones institucionales de la debilidad y la ineficiencia institucional no estaba protegido en términos patrimoniales. Ineficiencia que termina siendo súper funcional a la empresa privada. Ese proyecto pretendía, en un principio pretendía mantener el hospital, ¿no? Pero los análisis que se hicieron a la estructura del hospital, que es un hospital que estuvo cerca de 30 años abandonado, indica que las estructuras de fierro son muy insuficientes porque están hechas con una norma muy antigua. Por lo tanto, lo que se hace ahí, lo que hace el arquitecto es solicitar reconstruirlo. El hospital se va a reconstruir, es el bloque, se va a hacer en hormigón armado y la imagen del hospital se va a preservar. Matías Klotz, proyectista del conjunto de edificios Mirador Barón, cuya construcción ha significado el peligro de derrumbe de las construcciones vecinas, justificó la demolición del ex hospital ferroviario, argumentando que este no cumplía con la actual norma sísmica, destruyendo para siempre lo que fue el patrimonio de la zona de conservación histórica del Cerro Barón. Con este criterio, debiéramos demoler también el Mercurio, el reloj Turri, la Universidad Católica, el edificio consistorial, la catedral y el edificio de correos, solo por nombrar algunos. La vivienda unifamiliar es un tema que en las sociedades más jóvenes siempre ha sido como el vehículo de desarrollo de la arquitectura. O sea, pensemos nomás que el movimiento moderno no partió por los rascacielos, sino que partió por las casas. Él es el que diseñó todo este proyecto de acá, que contempla hacer edificios en los faldeos de mi propiedad, y ellos nos van a poner 2 metros de edificio y nos van a tapar toda la vista que yo tengo a la bahía. Pero para Matías Klotz, estas casitas viejas y feas, esto es un lunar en su proyecto. Muchos de los clientes que yo tuve, sobre todo al principio, vivían de manera bastante convencional en Santiago o en otra parte, y su segunda casa era un poco así como el auto convertible, una cosa como... Son capaces de acá de tener, no sé, nanas todas vestidas de negro, con un delantal y una casa llena de chimeneas que no se pueden prender, pero en el fin de semana son modernos y contemporáneos. Ellos venden vista, a costa de la vista nuestra. Nosotros ya no vamos a tener una casa bella, con una vista bella, que era lo que a nosotros nos da plusvalía, entonces después la vamos a tener que vender a precio de huevo.
tenemos una tremenda fuerza, que es este tremendo poder del sector inmobiliario que avanza de una manera avasalladora, implementando proyectos que destruyen nuestros barrios. Ellos denunciaron a la familia de don Juan Silva, que es la casa que estaba pegada al hospital ferroviario. Cuando demolieron el hospital ferroviario, esa casa quedó tambaleando prácticamente. Y ellos socavaron el terreno muchos metros hacia abajo y la dejaron muy, muy endeble. Y como si esto fuera poco, hicieron una demanda en contra de él acusándolo de obra ruinosa y que su casa era un peligro para sus trabajadores porque se podía desplomar. Esta guay, desde que con el movimiento los buenos al lado se corrió más allá. Esta guay se va a caer y se va a llevar toda esta guay de arriba abajo. Tengo que estarla tironeando de aquí abajo, como que se sentó. Ninguna de las otras dos la puede. Y antes se rían todas. Es muy sesgado para ellos decirle algo, ellos están preocupados de los problemitas, el que me afecta a mí directamente, que la calle está trizada, que las vibraciones, que el humo, que el polvo. Y la otra parte que es muy importante y que se ha dado ahora últimamente y que ha puesto en peligro a toda la comunidad es el desplome de la vereda y de la calzada aledaño ahí donde se hizo el socavón del hospital. No tomaron los resguardos para hacer un muro de contención. Esta gente es criminal, no repara en daños, no repara en vidas, no repara en nada. Esto pertenecía por un lado a la familia Pumpín, que era lo que era el jardín Pumpín, y acá en el sector noreste está el parque de la Compañía de Chilena de Tabaco. Siendo parque de la Compañía de Chilena de Tabaco desde el año 48, es que esto funcionó de puerta abierta, por lo tanto aquí hay varias generaciones de vecinos que disfrutaron de este parque que fue construido para los trabajadores de la Compañía de Chilena de Tabaco. Yo particularmente vine a hacer esto, vine a hacer el estadio no existía cuando yo era niño y jugaba en estos cerros. Y esto era un estero a tajo abierto, limpio, donde nosotros de la casa bajábamos a bañarnos, tomábamos agua del estero, era naturaleza pura. Cuando se vendió el Jardín Pumpín se presentó un proyecto de edificación de varios edificios que actualmente están desarrollados ya en la parte alta del Jardín Pumpín. Sin embargo, el Jardín Pumpín abajo, la cancha de la cancha de la Chilena de Tabaco y el parque permaneció muchos años sin intervención. Por lo tanto, fue todos esos años un aporte paisajístico para el barrio Las Delicias y el barrio Higgins. Nosotros nos planteamos la situación, primero, de no permitir que acá se construya, segundo, de preservar estos parques y tercero, de que sea un parque público. Valparaíso tiene 0,5 metros cuadrados de área verde por habitante. La Organización Mundial de la Salud establece que con 9 metros cuadrados es una medida baja, pero relativamente buena. La gran tarea es asumir que si la ciudad no se hace cargo de las condiciones naturales, es difícil que tenga sostenibilidad. O sea que la ciudad tiene que entender que por el plan de la ciudad pasan quebradas, que son cursos de agua, que son vertientes, las vertientes hay que cuidarlas, porque si uno no cuida las vertientes, difícilmente proliferará la vida. Y eso es tratar de pensar que la ciudad tiene que restaurar la condición básica, inicial y original, que es tener parque, ¿ya? Y el parque al final es el aglutinador de la ciudad, es como la gran amalgama. Lo proyecta, ¿cierto?, como el sentido de ser de la ciudad. O sea, el metro cuadrado que no tengo en mi departamento lo proyecto en el espacio público y es un gran parque. El municipio no tiene una estructura para administrar parques. Por lo tanto, ese parque
no iba a ser rentable, iba a ser un continuo costo. A toda costa, una inmobiliaria, SPA, ha intentado construir 26 edificios en una quebrada que tiene un tremendo valor natural. Podrían haberse construido 50 edificios de 30 pisos. Estaba permitido, la norma lo permitía. Pero las personas, los propietarios, prefirieron hacer un proyecto de baja altura. Por eso yo creo que poniendo en la balanza o el parque o esta edificación, la edificación no era tan nociva. La inmobiliaria presentó este proyecto, el anteproyecto, un día después de que el decreto alcaldicio estableciera que había un congelamiento para construcción en altura. Ellos lo ingresan de manera ilegal con un revisor independiente, que es el señor Fuentes Penrós. Lo acepta el señor Matías Valdés, que es el director de obra, faltándole 3 requisitos exigidos en la ley. Eso no lo decimos nosotros como movimiento, eso lo dice una investigación que realiza la Contraloría General de la República y que ratifica posteriormente, indicando que el proyecto debió haberse rechazado porque entra de manera ilegal. A mí también me han acusado que yo soy como de colusión, ¿qué tengo que ver? O sea, si es un proyecto que costó aprobarlo, que lo tuvimos un año paralizado y lo tengo varios meses paralizado, o sea, yo no veo cuál es la mafia. Nuevamente la ciudad no ha tenido participación, no ha tenido decisión respecto a esta tremenda fuerza que tienen estos proyectos inmobiliarios y nadie le ha puesto tope. O sea, la institucionalidad municipal no le ha puesto tope. Quien ha podido detener estos procesos en parte han sido las organizaciones, algunas organizaciones ciudadanas. Nos juntamos un grupo de vecinos, nosotros decidimos organizarnos independientemente y decidimos ir organizando a la gente, por sectores, por paños, y tratando de transformar su problemática en una problemática colectiva. Nos organizamos y empezamos a trabajar inmediatamente con varias juntas de vecinos. Pronto esta cosa creció, se volvió una necesidad de la ciudad, por lo tanto se volvió en una lucha de la ciudad. Esta parte culmina con una petición que hicimos a la Presidencia de la República que intervenga en este conflicto. Y en ese momento llegamos con 39 organizaciones. Fue muy positivo porque nos dimos cuenta que no estábamos solos, que teníamos todo el clamor de una ciudad detrás que anhela un espacio verde de esta calidad. El progreso para ciertas personas consiste en hacer moles de cemento. Y el progreso es progreso de la calidad de vida. Y solamente nos queda quejarnos, gritar, denunciar. El señor Jorge Castro, alcalde de Valparaíso, jamás se ha querido reunir con nosotros. La municipalidad, todos sabemos que les interesa solamente el dinero. Es una burla, todo es una burla con la municipalidad. Ellos se sientan arriba de toda la gente. Soy un ciudadano y a mí lo que más me molesta es que nosotros, los pobladores, tengamos que defendernos más que de las inmobiliarias, de las autoridades.